Muy buenas tardes con todos las personas que se dan cita para escuchar esta breve charla sobre lo que son derechos en las operaciones militares. Vamos a pasar por varios temas, entre ellos vamos a tocar temas importantes como los derechos humanos, uso progresivo y racional de la fuerza, legítima defensa y demás. Me presento, soy el señor Sargento Segundo Infante de Marina Nieves Bernal William. Soy también abogado de profesión y como indiqué anteriormente, vamos a dar una parte de manera general sobre los derechos humanos. Si traemos a nuestra cabeza, pues, la pregunta de qué son los derechos humanos, yo creo que casi todos vamos a concordar en la respuesta y vamos a indicar que los derechos humanos son los derechos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser de la especie humana, ¿sí? En el momento de que nosotros nacemos, ya nacemos con unos derechos adquiridos, unos derechos fundamentales que le llaman también. Esos son los derechos humanos, ¿sí? Estos derechos humanos no son de ahora, estos derechos humanos los tenemos de siempre, pero siempre para que se dé un cumplimiento de estos derechos humanos debe estar cimentado, debe estar escrito, debe estar tipificado, ¿sí? ¿Y quién es el organismo encargado en este caso, de tipificar, de hacer una declaración en la cual indique cuáles son los derechos humanos? Pues sí, son las Naciones Unidas, esta gran organización mundial con su conjunto de organismos que la componen, pues realizan lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración se dio luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué luego de la Segunda Guerra Mundial si ya estos derechos los teníamos? Pues sí, en verdad, ya los derechos siempre han sido de la especie humana, pero en la Segunda Guerra Mundial se dieron muchos crímenes de guerra, muchos crímenes de lesa humanidad, en la cual se debió declarar y se debió escribir legalmente qué es lo que se debe respetar, cuáles son los derechos de cada persona. Esta declaración se dio en París el 10 de diciembre de 1948, como le indiqué anteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y esta declaración tiene varios artículos, ¿no? Entre uno de sus artículos, por ejemplo, el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en igual dignidad y derechos. Todos somos iguales, todos nacemos libres, no hay esclavitud en este caso, ¿sí? Todos nacemos con una conciencia, ¿sí? Que debemos comportarnos, perdón, fraternalmente. Debemos tener una relación fraterna los unos con los otros. Situación que en ocasiones no es muy cumplido. En la misma declaración, en el artículo número 3, dice también que todo individuo tiene derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Nadie puede quitarnos, arrebatarnos la vida, ¿sí? A la libertad y a la seguridad de la persona. También se dieron varios convenios. Muy aparte de la Declaración de los Derechos Humanos, se crearon también unos convenios, que estos convenios son quienes sustentan, quienes son la piedra angular de la declaración, quienes amparan y quienes fortalecen a la Declaración de los Derechos Humanos. Entre ellos, los convenios que se dieron protegen a las personas civiles en guerra, a las personas de los grupos de rescate, grupos miembros de organizaciones humanitarias, ¿sí? Entonces, se fueron dando estos convenios para las situaciones que tal vez la Declaración de las Naciones Unidas no lo dejaba claro, no lo dejaba explícito, pues con estos convenios ya habría la total convicción de qué es lo que hay que hacer, a quiénes hay que respetar y cuáles son los derechos de cada uno. Seguimos. Ahora, como lo ven en la diapositiva, también tenemos que tener una diferenciación, hacer una diferencia entre qué son derechos humanos y qué es derecho internacional humanitario. Pues sí, los derechos humanos son los derechos que el Estado tiene que respetar al individuo. Son los derechos del Estado, ¿sí? Los deberes del Estado hacia el individuo. Todas las personas de cada uno de los países a nivel mundial, nuestros estados son garantes de nuestros derechos.
Nuestros estados, nuestros gobiernos son quienes protegen y deben proteger como obligación nuestros derechos. Esos son los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario, en cambio, son los derechos que deben proteger de estado a estado. En este caso, me explico. Los derechos internacional humanitarios son los derechos que se aplican cuando hay guerra, cuando hay conflicto entre estados. Entonces, si bien es cierto, yo estoy atacando a tal país, yo tengo que respetar los derechos de las personas civiles, tengo que respetar los derechos de los excombatientes, tengo que respetar los derechos de los náufragos y en fin, todo lo que está estipulado en la Declaración de los Derechos Humanos y en los convenios. Aquí vamos a ver los 4 convenios que se suscribieron. Y el primer convenio de 1964 habla sobre los heridos en la guerra, ¿sí? Los heridos tienen sus derechos y obviamente un soldado herido pues no debe ser tomado ni prisionero ni ser matado brutalmente. También en el segundo convenio de 1907 se trató sobre los náufragos, igual el derecho que en el momento de que hay un conflicto, una embarcación naufraga, pues obviamente hay tripulaciones que lo conforman, que están dentro de la embarcación y esas personas tienen derecho a ser rescatados y a ser tratados dignamente. El tercer convenio de 1929 habla sobre los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra antes eran torturados, eran asesinados y demás. Pues no, con este convenio protege los derechos de todos los que son prisioneros de guerra para de esta manera que ellos, mediante una acción diplomática, sean entregados y repatriados a sus países. Y el cuarto convenio de 1949, pues habla sobre el personal civil, personal que no participa en guerra, pero sin embargo es afectado por todos estos conflictos armados. Entonces, los derechos que tienen el personal civil que no participa en guerra. Hay un artículo común, el artículo 3 de estos convenios, en el cual indica que la mayor parte de los conflictos armados ya no son de carácter internacional, y aquí es donde entra un poco los derechos humanos en el ámbito interno. En este artículo común dice que si bien es cierto, ya la mayoría de los conflictos actuales armados ya no son de estado a estado, ahora son de manera interna, ¿sí? De manera interna. Entonces, todos estos convenios también indican de que las personas que dentro de los conflictos internos, también esas personas necesitan, merecen y se les debe dar un trato igualitario. Igual respetar los derechos. Y aquí vamos a ir a esta figurita muy interesante en la cual vamos a ver algo sobre la igualdad y la equidad, que si es lo mismo igualdad o equidad. Vemos la imagen, vemos la una en la cual todos tienen sus banquitos del mismo banco, pues se le da a cada uno por igual. En cambio, en la parte de equidad, pues obviamente al haber diferencias entre el uno y el otro, pues necesitamos darle un poco más al que lo necesita. Entonces, básicamente, igualdad, equidad. Igualdad, dar a todos por igual. El Estado dice en la Constitución de la República del Ecuador, indica de que todos somos ciudadanos y que todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Pero también en la misma Constitución de la República del Ecuador nos indican que, si bien es cierto, todos tenemos los derechos, también hay grupos de atención prioritaria. Mujeres embarazadas, PPLs, en este caso personas con discapacidad. Ingresan también en este grupo las personas adultas mayores. Entonces, si bien es cierto, todos debemos dar por igual, hay personas que necesitan un poco más que otras. Entonces, ahí se aplica lo que en derecho en constitución y constitucionalmente son las acciones afirmativas. Darle un poquito más, darle un plus más a la persona que lo necesita. También se firmaron protocolos en las Naciones Unidas. Todo esto de aquí
ayudaba a cimentar a que el tema de los derechos humanos, la igualdad de derechos, el respeto de los derechos sea más fuerte, ¿sí? Y en este caso se dieron 3 protocolos, entre ellos el primero que son para las víctimas de conflictos armados internacionales, 1977. El segundo protocolo es la protección a las víctimas de conflictos armados no internacionales, o sea, a título de modo interno, defensa interna, conflictos internos de cada país. Y también se aplicó el protocolo número 3 en el 2005 sobre un emblema del cristal rojo. Y ya vamos a ver qué es esto. Pues sí, aquí entramos a la parte de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el cristal rojo. Estos son emblemas internacionales en los cuales se los utiliza para todos los grupos, las entidades de socorro. Fue creada por este caballero, el señor Henry Dunant, en 1863. Este caballero fue de nacimiento sueco. En este caso se utiliza lo que es la Cruz Roja en países occidentales y la Media Luna Roja por lo general países musulmanos, países orientales, ¿sí? Y en este caso también se sacó un tercer símbolo que es el cristal rojo, es para, en este caso, para las personas que no, tal vez no son parte del cristianismo ni de la religión musulmana. Entonces, sabemos que esto de aquí también tiene que ver un poco con temas religiosos. Si bien es cierto, la cruz no necesariamente es por el tema del cristianismo, más bien esta cruz, que fue el primer símbolo, se sacó de una inversión de los colores de la bandera de Suecia para de esta manera rendirle honor a Henry Dunant. Pero ya luego de eso ya se tomó un poco, ya entra la parte religiosa, la parte de creencias, y para el pueblo musulmán, pues se sacó se instauró lo que era la media luna roja. Y obviamente los pueblos que no están ni entre la parte cristiana ni entre la parte musulmán, pues hacen uso del cristal rojo. Y de esta manera vamos llegando de los derechos humanos, vamos aterrizando a lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a hacer una comparación breve, súper rápida, de lo que es la Constitución de la República del Ecuador de 1998 con la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Si bien es cierto, siempre se ha caracterizado las constituciones de la República del Ecuador por ser las constituciones más garantistas. Entre la comparación de la del 1998 con la del 2008, pues obviamente la constitución actual del 2008 es una de las constituciones mucho más garantistas. En la del 98 resumía los derechos como derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. No así la Constitución del 2008, la cual nos trae un poco más detallado. Esta Constitución nos indica un poco más detallado lo que son los derechos. Pues sí, en este caso clasifica más los derechos para que no se generalice. Podemos ver que esta Constitución tiene los derechos del buen vivir, en la cual entra el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho a la vida digna. Son los derechos del buen vivir o el summa causa que indica la Constitución. También están los derechos de participación, en la cual nos indica que sí, bien es cierto, nosotros podemos y debemos, en este caso, elegir a nuestros mandantes. Tenemos también lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos también en los que son lo que es la silla vacía, que por lo general en las reuniones de los GAT municipales, cuando se reúne el alcalde con los concejales, siempre debe por derecho, por ley, debe existir una silla vacía para que sea ocupada por cualquier persona
común y corriente, personas de a pie, como le llamamos nosotros, ¿sí? Que quisiera escuchar algún tipo de resolución que den los consejos y los GAT provinciales. Entonces, esta constitución hace de que el ciudadano común y corriente participe un poco más con las autoridades que nosotros mismos elegimos. ¿Sí? Están los derechos de libertad, de transitar libremente, los derechos a la naturaleza. Mira, en esta constitución, pues sí, la naturaleza tiene derechos, más no obligaciones. La naturaleza tiene derechos y en este caso todos estamos obligados y somos responsables de denunciar cuando existe alguna vulneración de los derechos de la naturaleza, ¿sí? Además, también el defensor del pueblo es parte de su trabajo, debe, en el momento de que haya una tala indiscriminada de árboles, ahora nos damos cuenta que hay prisión incluso por el tema de los animalitos, cuando los maltratan, cuando los matan. Entonces sí, son parte de esa naturaleza, son parte de esa naturaleza que no puede acercarse a la fiscalía a poner una denuncia, pero sin embargo tiene los derechos. Y somos cada uno de nosotros pues los encargados de hacer llegar esas denuncias. ¿Sí? Y también tenemos lo que son como indiqué al inicio, también lo que son los derechos de las personas de atención prioritaria, como ya los enumeré con anterioridad. ¿Sí? Y los derechos de protección que cada uno tenemos nosotros. En el momento que se vean vulnerados pues cualquiera de estos derechos, nosotros podemos solicitar cualquier acción de protección para cada uno de nosotros. De esta manera, un poco general, hablamos de los derechos humanos a nivel mundial y lo enfocamos un poquito también a los derechos humanos y los derechos constitucionales. En este momento vamos ya a entrar a lo que es el uso progresivo y racional de la fuerza, que es lo que por lo general siempre necesitamos saber nosotros que estamos realizando todo tipo de operaciones de control militar, con operaciones CAMEX, también operativos conjuntos con lo que son Policía Nacional. En la provincia del Guayas también se suma los que son el personal de agentes metropolitanos, y debemos conocer cuál es el marco legal de este uso progresivo y racional de la fuerza. Es un poco largo ese tema, el título, perdón, es un poquito largo, uso progresivo y racional de la fuerza, pero no podemos cortarlo, no podemos solo decir, bueno, el uso progresivo, porque cada una de estas palabras, cada una de estas frases tienen un significado que dan la connotación de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿sí? Para ingresar a lo que es el uso progresivo y racional de la fuerza, pues vamos a ir un poco al marco legal. Y tenemos que, obviamente, si vamos a hacer aplicar la ley, si somos garantes de hacer aplicar la ley, somos los entes de control, somos los encargados de indicarle a los ciudadanos que la ley se debe cumplir, conjunto con nuestras instituciones de seguridad. Debemos saber primero qué es la ley. Si yo tengo que hacer cumplir algo, pues tengo que saber qué voy a hacer cumplir. Entonces, en el artículo 1 del Código Civil nos da un concepto claro de lo que es la ley y nos indica que la ley es la declaración de la voluntad soberana. En este caso sabemos quién es el soberano, el pueblo, ¿verdad? Entonces, es una declaración de la voluntad del pueblo, ¿sí? Que se manifiesta de forma clara y prescrita en la Constitución, ¿sí? Entonces sabemos que la ley, ¿qué es la ley? La ley es la voluntad del pueblo. Es lo que el pueblo dijo en algún momento, se tipificó en los códigos orgánicos, en la Constitución, en los reglamentos, en las leyes, y es lo que debemos hacer cumplir. Tres aristas importantes de lo que hace la ley, pues la ley manda, prohíbe y permite. Importantísimo. ¿Qué es la ley? La voluntad del soberano que manda, prohíbe y permite. ¿Cuándo la ley manda? ¿Cuándo la ley manda a hacer? Pues hay muchas leyes que mandan a hacer algo. Hay muchas leyes que nos dicen, pues, usted, señor Nieves, ciudadano, tiene que ir a pagar impuestos. Usted cuando compre
en este caso, algún tipo de producto, usted tiene que pagar sus impuestos. En la ley está escrito que hay que pagar los impuestos. Entonces, la ley nos manda a que en el momento que yo me compro un carro, tengo que cancelar varios rubros, entre ellos son impuestos que van para el Estado, para el fisco, ¿sí? Entonces, esos son leyes mandatorias. Hay leyes prohibitivas. Cuando la ley nos prohíbe hacer algo, pues sí dice, bueno, sí, usted, señor Sargento Nieves, si bien es cierto, usted es autoridad, usted es representante del Estado, pero usted no puede ingresar a una casa sin una orden judicial. El hecho de que tenga un uniforme no quiere decir que usted puede ingresar a un domicilio y hacer algún allanamiento arbitrario. Pues no. Entonces, la ley nos prohíbe hacer tal o cual cosa. También nos prohíbe que no debemos coger lo que no nos pertenece, pues eso es robo, ¿sí? Si hay violencia, es robo, si lo sustraigo, es hurto, pero sigue siendo una acción atípica, ¿sí? Y antijurídica. Entonces, de esta manera, pues, nos prohíbe hacer cosas. Entonces, ahí vamos viendo ya los significados, las connotaciones de lo que es manda, prohíbe, permite. ¿Cuándo nos permite la ley? Pues la ley nos permite en el momento en que queremos viajar al exterior. Dice, sí, efectivamente, usted puede salir, saque los documentos, vaya al consulado, saque la visa, compre su boleto y va y regresa cuando usted desee. ¿Sí? Nos permite hacer. ¿Sí? También nos permite, nos dice, bueno, sí, usted, efectivamente, usted haga un curso de conducción, ¿sí? Y nosotros como Estado le vamos a dar una licencia para que usted pueda movilizarse, pueda conducir su vehículo, ¿sí? Una ley permitiva, nos permite hacer algo. Entonces, ahí en esa situación hago una pausa, importantísimo, ¿sí? Saber qué es lo que vamos a hacer cumplir. En este caso, queremos hacer cumplir la ley, que es la voluntad del pueblo, la voluntad del soberano, la cual manda, prohíbe y permite. Punto. Y esta ley, en la cual ya estamos ingresando, la norma suprema de esta ley es la Constitución. Todos sabemos que no hay norma superior a la Constitución. Por lo menos a nivel del Estado ecuatoriano, pues la Constitución está acá y de ahí todo hacia abajo, ¿sí? Es la madre de todas las leyes. Y ella dentro de su misma estructura constitucional, en el artículo 424, nos indica que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Está claro. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Todas las normas que están bajo la Constitución, los códigos orgánicos, los tratados internacionales, en este caso los reglamentos, las leyes, las ordenanzas, todas las leyes, este sinnúmero de leyes que están infraconstitucionales deben guardar estrecha relación con la norma madre, con la Constitución, ¿sí? Todo tiene que ir relacionado a él, porque si algo contradice a la Constitución, pues simplemente no tiene eficacia jurídica, no es válido, jurídicamente no es válido. Y aquí gráficamente, pues podemos ver lo que es la pirámide de Kelsen, en la cual indica en la cúspide se encuentra la Constitución de la República, ¿sí? Luego de ella siguen los tratados y convenios internacionales. Como ya vimos en un inicio, Ecuador es parte y suscriptor de todos los convenios y tratados internacionales. Entonces, obviamente tienen también un poder jurídico, obviamente, repito, infraconstitucional. Leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás situaciones que se den bajo la Constitución. En el artículo 3 de esta Carta Magna, de esta norma suprema, como lo dice ella misma, indica que los deberes del Estado, aquí ya va indicando los deberes que tiene el Estado para con los ciudadanos, así como en este caso nosotros tenemos
derechos, hay deberes que cumplir. Asimismo, el Estado también tiene deberes para con nosotros, ¿sí? Entonces, dice, son deberes primordiales del Estado. Hay varios, entre los más importantes y los que atañen un poco a la charla de hoy, garantizar y defender la soberanía nacional, función de Fuerzas Armadas, ¿sí? Proteger el patrimonio natural y cultural del país. De igual manera, habemos órganos de control, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los agentes metropolitanos en las circunscripciones territoriales que los existan, ¿sí? Pero si no, por lo menos Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entes de control totalmente legales que debemos hacer cumplir la ley, que ya lo vimos anteriormente. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, seguridad integral y a vivir una sociedad democrática y libre de corrupción. Lo tan anhelado por todos. Paz, seguridad integral y vivir una sociedad democrática y libre de corrupción. Y aquí, dentro de la misma Carta Magna, indica en el artículo 158, es donde nos da el aval, donde nos dice, sí, efectivamente, ustedes van a cumplir órdenes constitucionales. Nos indica que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Nosotros, como Fuerzas Armadas, conjuntamente con el personal de Policía Nacional, somos los entes encargados directos de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Obviamente, lo que es Fuerzas Armadas, en un ámbito y una connotación anterior, pues era solo lo que era protección externa, y Policía Nacional, protección interna. Digo que era anterior, pues ahora el conflicto es interno, por eso estamos dando lo que es derecho operacional en ámbito interno. Y ahora tenemos que actuar conjuntamente con Policía Nacional en la defensa interna. En la misma Carta Magna, en el artículo 393, pues también indica que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir todas formas de violencia, discriminación, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí nos indica que el Estado va a garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. ¿Y mediante quién va a garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos? Mediante nosotros, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, mediante los entes de control público, que somos nosotros. Entonces, ahí ya nos va dando, ya nos dio el aval constitucional para ejercer la seguridad, y también nos está dando ya tareas y nos está dando obligaciones que debemos hacer cumplir nosotros. Aquí nos indica que en este escenario Fuerzas Armadas se encuentran sujetas a disposición constitucional, lo que indiqué anteriormente, ¿sí? Asegurando siempre los derechos los derechos humanos, siempre priorizando ante cualquier situación los derechos humanos. Por eso iniciamos la charla con el concepto básico de derechos humanos. Y aquí vamos ingresando a lo que tal vez en algún momento nos podría ocurrir, la flagrancia. La flagrancia, ¿qué es la flagrancia? Pues muchas personas habremos escuchado esta parte o esta frase, flagrancia. A veces tenemos un concepto un poco vago, no alejado de la realidad, pero vamos a ver. En el artículo 527 del Código Integral Penal, entre tantas cosas, indica que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas, ¿sí? Cuando yo veo a alguien que está cometiendo un delito, pues ese delito es flagrante. Listo. Entonces ahí ya vamos dando una forma y vamos dando un concepto según lo que indica el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Dice, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, y esta persecución no debe superar las 24 horas.
¿Qué quiere decir esto? La flagrancia se da. En este momento estamos haciendo una operación CAMEX, pues estamos revisando un vehículo y vemos que justo en la siguiente esquina están robando a una persona, ¿sí? Nosotros somos agentes de control, somos agentes encargados de seguridad, ¿sí? Como Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, se está cometiendo un delito flagrante, es obligación nuestra actuar, ¿sí? Y en el momento de que se vaya a dar una persecución de este presunto sospechoso, pues esa persecución no debe superar las 24 horas. Es decir, en el momento de que se comete el delito, hasta que yo lo ponga frente al juez, luego de que ya se hicieron las pericias, luego que yo ya lo aprendo, y ya vamos a ver esa situación de la aprehensión. Una vez que yo lo aprendo, le hago el examen médico, se lo entrego en este caso a la Policía Nacional, y él judicializa el hecho, y en este caso al presunto, perdón, a su presunto sospechoso. No debe, para que no se desvanezca, para que no se vaya, para que no se termine la flagrancia, no debe pasar las 24 horas. Es decir, que yo debo ser muy rápido, muy ágil en el momento de que voy a actuar en algún tipo de delito flagrante. Procedimientos básicos de la aprehensión, creo que todos lo hemos hecho en algún momento, no está por demás indicarlo, lo pasamos de manera rápida, obviamente le damos la orden de alto, nos identificamos, somos Fuerzas Armadas, Policía Nacional, lo que sea, ¿sí? Inmovilizamos a la persona, tratamos de inmovilizar a la persona para que no huya, ¿sí? Siempre hay que brindar un trato humano y digno, es lo que veíamos en los convenios en la cual hablaba sobre los conflictos internos. Decía que siempre hay que priorizar los derechos humanos y dar un trato digno. Muy aparte de que esta persona sea una presunta sospechosa, una presunta violadora, lo que sea, esa persona se le debe dar un trato humano y digno, ¿sí? Entonces, si es posible, verificamos la identidad, si acaso lo tiene. Por lo general no cargan algún tipo de identificación, pues hacemos el procedimiento, ¿sí? Luego de eso, pues, le informamos a la persona, esto es importante, hay que informarle a la persona el motivo de la detención. Hay que decirle por qué se lo está deteniendo y hay que leerle sus derechos. Hay que decirle, usted tiene, por lo menos con que usted le diga unos 3 derechos básicos que creo que todos lo hemos escuchado en algún momento: derecho al silencio, tiene derecho a una llamada telefónica, tiene el derecho a un abogado, en el caso de no tener dinero, pues el Estado le proveerá uno. Con eso usted está cumpliendo con el debido proceso, ¿sí? Porque esa es una de las causas muy comunes en las cuales cuando este presunto sospechoso pues ya es puesto ante las órdenes de las autoridades, obviamente él llama a su abogado y se hacen las diligencias de ley, se verifica que nunca se le leyó sus derechos, ¿sí? Se le verifica que nunca se le leyó los derechos, entonces vulneración vulneración de derechos, no se cumplió con el debido proceso, haya hecho lo que haya cometido, pues esta persona va a salir en libertad, ¿sí? Le hacemos una valoración médica, ¿sí? Siempre es importante este hecho de chequearlo, llevarlo a un centro de salud médico público por lo general, o algún centro de salud del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Que le hagan un chequeo médico. Ellos están en toda la obligación, este centro, de hacerle un chequeo médico, emitirle un certificado médico en el cual indique que la persona aprehendida se encuentra en excelentes condiciones de salud, y luego de eso ya usted eh, se lo entrega en este caso, a órdenes de la Policía Nacional. Aquí un par de causas por las cuales se puede realizar una detención. En el 282 indica que la persona que incumpla las órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigida a ella por una autoridad competente en el marco de sus facultades será sancionado con pena privativa de libertad.
En ocasiones estamos haciendo algún tipo de operación conjunta. Le pedimos a la persona que está en su vehículo pues, que tenga la bondad de bajarse de él, porque estamos realizando un cacheo de rutina. Vamos a revisar el vehículo. Nosotros como Fuerzas Armadas, realizando lo que es CAMEX, buscando explosivos, municiones, armamentos, ¿sí? Los señores de la Policía Nacional, pues verificando la documentación en cuanto a pasado judicial, en cuanto a algún tipo de boleta, tal vez los señores del ATM, pues si se diera el caso, verificando la legalidad de los documentos del vehículo, si es que no está reportado como robado. Hay ocasiones que las personas no quieren bajarse. Dicen, no, estoy en mi propiedad, el vehículo es mío y estoy en mi propiedad. En el momento que usted sale con una orden de operación a realizar cualquiera de estas operaciones que ya las detallé anteriormente, usted está totalmente legal realizando su trabajo. Y en el momento que usted se encuentra legalmente autorizado, usted, obviamente, usted es la autoridad competente para tal situación. Si usted está como Fuerzas Armadas realizando CAMEX y está la Policía Nacional, pues obviamente la Policía Nacional es la competente en revisar documentos, usted es el competente en revisar el vehículo buscando algún tipo de situación sospechosa. En el caso de que estas personas opongan resistencia, ¿sí? No quieran colaborar, pues en el artículo 282 dice textualmente que la persona que incumpla las órdenes, prohibiciones específicas legalmente debidas, dirigidas a ella por una autoridad, que es somos la autoridad, ¿sí? Una autoridad competente en el marco de sus facultades legales. Cuando nos emiten el documento, estamos con una facultad legal para realizar tal o cual situación, será sancionada con pena privativa de libertad. Entonces, ahí un artículo que tal vez nos puede servir. En el mismo código indica el 343, indica que, que está tipificado como insubordinación el rechazar, impedir o resistirse violentamente al cumplimiento de una orden legítima. Ya indicamos que cuando estamos estamos realizando algún tipo de operación, estamos obviamente investidos de autoridad con el documento legal para realizar esa operación, ¿no? Vamos a realizar ese tipo de operación. Y hay hay muchas personas que lastimosamente se resisten y son malcriados, se ponen groseros, insultan, pues también esto es causal de prisión. Y bueno, como normativa internacional tenemos lo que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana de los Derechos Humanos, Código de Conducta de los Funcionarios de hacer cumplir la ley. Hay un código de conducta, como ya lo leí, Código de Conducta de los Funcionarios de hacer cumplir la ley. ¿Qué es este código de conducta? Es un código que está igual emitido a nivel internacional por las Naciones Unidas, en la cual nos da una normativa general, nos da una normativa general de lo que debemos hacer, de lo que debemos cumplir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por lo general, este código era más utilizado por personal de Policía Nacional, porque Policía Nacional, pues obviamente era quien tenía más contacto con la ciudadanía. Nosotros manejábamos todo lo que era fronteras, fluviales, terrestres. No teníamos contacto directo como nuestra razón de ser con la ciudadanía. Pero ahora que ya sí lo tenemos, pues obviamente también tenemos que aplicar este código de conducta. En el artículo 1 de este código de conducta indica que los funcionarios a hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en concordancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Entonces aquí nos indica que nos ratifica que nosotros somos encargados de proteger a los ciudadanos, a las personas, de todo acto ilegal. En el artículo 2 indica que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana,
y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, ¿sí? Mientras estamos cumpliendo nuestras tareas de proteger a las personas, de hacer los cacheos, de estar vigilantes siempre contra cualquier ilicitud que se pudiera dar, debemos siempre respetar y proteger la dignidad humana, ¿sí? Como les indicaba anteriormente, este código antes era más utilizado, era por Policía Nacional, y en el tema de Fuerzas Armadas era utilizado cuando ejercíamos la función de Policía Marítimo, porque ahí obviamente teníamos la competencia, ¿sí? Con las embarcaciones, cuando estaban los que son encargados de capitanía, de verificar documentación y toda esa situación. Entonces, era más utilizado por la Policía Marítima. Luego de esto vamos a ver lo que son las reglas de enfrentamiento, o las conocidas como ROE, en sus siglas en inglés. Estas reglas de enfrentamiento son nada más y nada menos que directrices, perdón. Estas de aquí son directrices, son caminos, son guías en las cuales nos emiten para marcarnos o delimitarnos el camino de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer y cómo lo vamos a cumplir, ¿sí? Dice que las reglas de enfrentamiento son directivas emitidas a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional también. Se definen las circunstancias, condiciones, grado y manera bajo las cuales las Fuerzas Armadas se podrán emplear. Entonces aquí nos van a decir qué es lo que vamos a hacer, las circunstancias, qué operación, qué operativo vamos a realizar. Las condiciones, en qué condiciones, pues obviamente de hostilidad vamos a militar, el grado en este caso de dificultad, el grado de peligro que podemos correr en tal o cual operación, y la manera como lo vamos a ir lo vamos a resolver. No van a ser lo mismo las reglas de enfrentamientos de un operativo que realizamos o de una operación CAMEX. No van a ser las mismas reglas de enfrentamiento a las reglas de enfrentamiento que vamos a utilizar en una operación de contraguerrillas o en la frontera. Van a ser totalmente diferentes. Entonces, eso es importante, que cuando vayan a salir nuestras patrullas, ¿sí? El señor que va de más antiguo, señor oficial o el señor tripulante más antiguo, en este caso, lea las reglas de enfrentamiento, lea la misión, lo que vamos a cumplir, y lea también las reglas de enfrentamiento, ¿sí? Para que todo el personal tenga conocimiento claro de dónde vamos, de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Es importante eso. Nuevamente, instrucciones en las que se definen las circunstancias, condiciones y grado. Y eso ya lo pasamos, ¿sí? Aquí ingresamos también a la parte medular de la charla, lo que es el uso progresivo y racional de la fuerza, ¿sí? Siempre cuando se vaya a realizar el uso progresivo y racional de la fuerza, hay que tener en mente, primero, si es necesario realizarlo, si hay proporcionalidad en lo que vamos a hacer y si hay legalidad en lo que vamos a hacer. Son tres cositas muy importantes, ¿sí? Necesidad, proporcionalidad y legalidad. En este caso, bajo esas bisectrices vamos a manejarnos, siempre tomando en consideración que el uso progresivo y racional de la fuerza es el último recurso, es lo último a lo que debemos recurrir cuando tengamos algún tipo de amenaza. ¿Qué es una amenaza? Son hechos y situaciones que ponen en riesgo o en peligro la integridad física mía o de un compañero, ¿sí? Amenaza inminente, ¿sí? Son hechos y situaciones que ponen en riesgo o peligro la integridad física de una persona. Y aquí vamos a ver los niveles del uso progresivo y racional de la fuerza. Debemos pasar, lastimosamente es así, debemos cumplir con la normativa y debemos pasar por todos esos niveles antes de llegar a la fuerza letal, a las armas letales. Debemos primero presencia militar o presencia policial, como sea. En este caso, si estamos realizando con operaciones conjuntas con Policía Nacional, pues
Se baja el personal militar, se baja el personal policial, hay manifestaciones en tal o cual lugar, pues perfecto. Ya con esta superioridad ya mostramos autoridad, ¿sí? Que llegó la autoridad a decir, hey, cese con sus hostilidades, por favor, retírese, solo con nuestra presencia. Bajamos nosotros con todos los, con escudos, con los cascos, con las máscaras, ¿sí? Con las gas gun. Entonces ya toda esa presencia militar o policial, como sea, toda esa presencia uniformada debe ser un impacto para que las personas dejen hasta ahí sus hostilidades y cesen. De no ser así, pues tenemos que ir al segundo nivel. Segundo nivel habla sobre la verbalización. Obviamente tenemos que designar a una persona encargada, tal vez la persona que se exprese mejor, tal vez la persona que tenga mayor poder de convencimiento, siempre se va a designar. Por eso cuando ya nos vamos, antes de movilizarnos, a tal o cual lugar, ya se van a ir designando quién va a ser, quién va a cumplir cada una de las funciones, ¿sí? Entonces, en virtud de esto, la persona que está designada para dialogar, la persona que está designada para mediar en estas hostilidades, pues obviamente hay que tratar de identificar a los cabecillas de estas manifestaciones y tratar de verbalizar, no negociar, verbalizar y tratar de disuadir de esta manera para que cesen con sus hostilidades. Si esto no nos da resultado, pues obviamente pasamos al siguiente nivel, que son las armas naturales o la fuerza física. Nuestras armas naturales. ¿Cuáles serán nuestras armas naturales? Nuestras armas naturales van a ser nuestras manos, brazos y piernas, ¿sí? Nuestras manos, brazos y piernas van a ser nuestras armas naturales. Tenemos que tratar de coger a los cabecillas, ¿sí? Sin hacer uso abusivo de la fuerza, sin pegar, ¿sí? Tratar de capturarlos y tratar, en este caso, de llevarlo hacia nuestro poder para que si no tienen una cabeza, pues obviamente el cuerpo no va a funcionar bien. Entonces ellos no, las personas que están cometiendo algún tipo de manifestación no van a poder o no van a saber en realidad qué hacer y se supone que ahí ya se debe terminar la manifestación, ¿sí? Con nuestras armas naturales. Siguiente nivel son las armas y municiones explosivas no letales, ¿sí? Armas tecnológicas, gas, en este caso los bastones eléctricos, quienes lo tengan, ¿sí? Hay que tratar de hacer uso de estas armas o municiones explosivas no letales. Hay munición aturdidora, ¿sí? Hay municiones de goma. Entonces, es importante siempre, si es que ya llegamos a este nivel, igual tratar de usar lo menos lesivo, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta en el momento que vayamos a salir, verificar en los pañoles de artillería, en los armerillos, verificar el estado de la munición. Hay municiones que están caducadas, ¿sí? Y si acaso se hace uso de esa munición, ya con el tiempo, por ejemplo, las municiones de goma, ¿sí? Hay muchas que tal vez el lote ya pasó, ya caducó, y al hacer uso de esas municiones, corremos el riesgo de que esas municiones se hayan compactado y eso de ahí va a ser casi que igual como que si fuera un perdigón, ¿sí? Entonces va a causar algún tipo de daño más lesivo. Entonces, siempre importante verificar cuando vayamos a retirar, en este caso, los cartuchos, estos de las Mossberg, pues verificar y preguntarle, en este caso, a los encargados de los armerillos, de la artillería que le llamamos, pues verificar el estado, que nos den munición que no esté caducada. Importante esas situaciones, pequeños tics para evitar algún problema legal a futuro. Y el último nivel, pues obviamente las armas letales, esto ya es un peligro, ya cuando vemos algún peligro inminente contra la vida mía, como le decía en un inicio, o la vida
de mis compañeros, pues obviamente y lastimosamente pues toca hacer uso de armas letales, siempre igual verificando y tratando de hacer el menor daño posible, porque no necesariamente al hacer uso de un arma letal es para matarlo, puede disparar en algún lugar no vital, de tal manera de que simplemente se inmovilice esa persona, se le reduzca la movilidad para que ya el peligro se termine. Y aquí gráficamente, yo creo que ya estamos para terminar. Gráficamente podemos verificar cómo vamos a ir paulatinamente haciendo el uso progresivo y racional de la fuerza. Hay una ley que está en debate ahora mismo en la Asamblea sobre el uso progresivo y racional de la fuerza. Una vez que se dé la aprobación, pues obviamente vamos a irla exponiendo también para tener pleno conocimiento de qué se trata. Es de esta manera que he terminado con mi charla. Les agradezco a todas las personas que se dieron cita y que tuvieron el tiempo para escucharlo. A veces no le damos un poquito la importancia necesaria, pero hay que estar cautos y vigilosos vigilantes en esta situación de las normativas legales. ¿Sí? Es todo en cuanto puedo indicarles. Muy agradecido. Se despide el señor Sargento Segundo Nieves Bernal William. Un gusto y un abrazo a la distancia.